Bienvenidos al curso de Geometría Descriptiva que habla sobre sombras. Antes de comenzar este video, tengo que advertir que para ver este video se debe tener conocimientos del sistema de proyección oblicuo frontal. La agenda para este video tiene los siguientes puntos: concepto de sombra, tipos de iluminación, elementos y clasificación, sombra sobre el plano horizontal de proyección, sombra sobre el plano vertical de proyección, sombra sobre un plano cualquiera, sombra en sólidos de revolución. Comencemos con el concepto de sombra. Aquí tenemos dos conceptos. Uno dice que es oscuridad, falta de luz parcial o completa, y el segundo, que yo creo que es el que más se adapta a lo que se refiere a este video, es una imagen oscura que se genera sobre una superficie cualquiera cuando un cuerpo opaco llamado objeto intersecta los rayos directos de luz. Ahora vamos a revisar los tipos de iluminación. Tenemos la iluminación focal, iluminación radial e iluminación paralela. La iluminación focal es cuando el foco se encuentra en una posición finita, en una posición conocida, y los rayos de iluminación, todos los rayos parten del foco. Esto hace que la sombra que proyecta el objeto no se vea parecida o tenga la misma proporcionalidad que tiene la misma proporcionalidad sí que tenga el objeto. Hablamos de iluminación radial cuando el foco se encuentra en un eje y los rayos de iluminación para este caso son perpendiculares al eje. Por último, en la iluminación paralela, el foco se encuentra en el infinito y los rayos de iluminación son paralelos entre sí. Abajo de cada uno de los conceptos aparece un ejemplo de cada uno de los casos mencionados. Ahora vamos con los elementos y la clasificación. Bueno, en primer lugar, para que se genere una sombra debe existir un objeto. En este caso el objeto es la pirámide de base rectangular que tenemos allí descrita. Luego tenemos los rayos de luz demarcados en amarillo con la recta S1. Esos rayos de luz inciden sobre el plano horizontal con un cierto ángulo o inciden sobre el plano donde se genera la sombra con un cierto ángulo. Luego tenemos la separatriz de luz y sombra. Es aquella curva que separa el área iluminada del área sombreada del objeto como tal. Y justamente lo que se encuentra entre esa área, entre esas dos separatrices, o entre esa separatriz, esa curva, es lo que nosotros llamamos la sombra propia. La sombra propia es la sombra que tiene el objeto sobre sí mismo, o es la zona, digamos, la parte oscura del objeto. Por último, tenemos la sombra arrojada, que es la sombra que arroja el objeto sobre la superficie. Ahora, ya sabemos los elementos. Ahora, ¿cómo llegamos a él? Partamos del punto de que tenemos una pirámide de base rectangular, vértice B, centro Q, y tenemos la dirección de los rayos de luz por la recta S. Cabe destacar que hay una sombra, hay un tipo de sombra que es la que más se trabaja, que es la sombra técnica. Esa sombra generalmente uno lo que hace es que dibuja un cubo cuyas aristas sean paralelas a los ejes de coordenadas, y une la diagonal mayor de ese cubo, y esa diagonal mayor le dará la dirección del rayo de sombra. Bueno, en este caso ya tenemos la dirección definida, tenemos la recta S y tenemos S en proyección horizontal. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es trazar, digamos, paralelas a las proyecciones horizontales por el punto de la base. ¿Por qué hacemos esto? Esto lo hacemos por lo siguiente.
Resulta que esa recta S está contenida en un plano vertical. Entonces yo lo que estoy delimitando son los puntos más externos. De hecho, esas rectas grises que pasan por los puntos más externos es lo que me va a definir por dónde va a pasar esa generatriz que me divide la parte iluminada, o sí, esa recta que me divide la parte iluminada de la parte donde se encuentra la sombra propia. Como ustedes pueden ver, la parte donde se ve o donde hay sombra propia, donde tiene la parte de sombra propia el objeto, es justamente a partir del vértice de la base donde pasa la recta. Esos son los dos puntos más externos. Y ahí yo tengo la sombra propia del objeto. Ahora, ¿cómo determino yo la sombra arrojada? Bueno, lo primero que tengo que hacer es trazar una paralela a esa recta por el vértice. De hecho, en la recta S1 es esa recta paralela a los rayos de luz. Y como estoy determinando la sombra arrojada sobre el plano horizontal, ¿qué hago? Veo dónde esa recta me corta al plano horizontal de proyección. Me lo corta en ese punto que tiene B sub SH, ¿no? Así se denota. Cuando estamos hablando de sombra, así se denota el punto cuando la sombra de ese punto. En este caso, el vértice, su sombra está en el punto donde corta la recta S1 al plano horizontal de proyección y se denota así, B sub SH, o sea que sería B, su sombra, en el plano horizontal. Si estuviésemos en el plano vertical sería B sub SP, y si estuviese en otro plano, B sub SP1, P2, P3, así sucesivamente, ¿ok? En este caso, como estamos trabajando con el plano horizontal, bueno, ahí tengo mi recta B sub SH, mi punto, perdón, B sub SH, en tanto en proyección como en proyección horizontal. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Uno ese punto B sub SH con los puntos de la base que estén más externos, ¿ok? Y ya tengo el límite de esa sombra arrojada. Por último, lo que tengo que hacer es relleno y ya tengo en gris esa sombra arrojada. Ahora, suponiendo que tuviese que ese mismo objeto, ya el plano horizontal ya sabemos que es opaco, por eso se genera sombra, pero vamos a suponer que el plano frontal también es opaco, ¿ok? ¿Qué hago en ese caso? Bueno, genero mis dos rectas, claro está, pero mi sombra en proyección horizontal va a llegar hasta el eje X. Y lo que voy a hacer es que voy a ver dónde ese rayo de luz me corta a mi plano vertical de proyección. Justamente el punto donde me corta a mi plano vertical de proyección lo voy a unir con el punto donde las rectas, ¿verdad? Los límites de esas sombras rojas en el plano horizontal me cortan a mi eje X. Y ahí voy a tener la sombra sobre el plano vertical de proyección. Ahora, si estuviese trabajando sobre un plano cualquiera, que debería ser? Igual determino mi sombra en el plano horizontal, tal cual. Pero en este caso voy a buscar el punto de intersección de mis rayos sobre ese plano cualquiera. En este caso, como ustedes pueden ver, eso es un plano vertical que está ahí. Entonces tengo BSP. Luego, ¿qué hago? Determino mi sombra arrojada sobre el plano horizontal y luego esa recta que me une el punto BSH con los puntos más externos de la base, que son los que me determinan mi sombra arrojada en el plano horizontal, junto con la recta que pasa con el vértice, me forman un plano. De hecho, ese plano tiene su traza horizontal, como la traza horizontal de ese plano es la traza que pasa por el punto 1 para el plano que está más cerca de nosotros y el punto 2 para el plano que está atrás de la pirámide. ¿Ok? Aquí pueden ver el triángulo donde está ese plano ya definido y ese plano, obviamente, si yo lo intersecto con el plano vertical, voy a obtener una recta de intersección, que en este caso sería mi recta Y. ¿Ok? Esa recta Y que pasa por el punto BSP y pasa por ese punto 1,
me va a determinar la sombra de la pirámide sobre, o de esa parte, la parte más externa de la pirámide, sobre ese plano cualquiera. De hecho, la voy a marcar solamente ese segmento en ese pedazo. ¿Qué es lo que tengo que hacer entonces? Resumidas cuentas, determino la sombra sobre el plano horizontal, veo donde esa sombra me corta a mi plano y en este caso, digamos que mi límite va a ser la recta, la traza horizontal de ese plano vertical. Luego ahí voy a obtener dos puntos de corte, voy a tener mi punto 1 para el punto, digamos, para la recta más externa que está más adelante de nosotros, y el punto 2 para la parte que está detrás de la pirámide. Y luego, uniendo mi punto 1 con el punto BSP, ya obtendré lo que es la traza, no la traza, obtendré la recta que genera la sombra arrojada sobre ese plano cualquiera. Ahí está, tanto 1 como 2. Luego que hago, dibujo en color gris, está el área sombreada en este caso, me determina la sombra. Generalmente para determinar esas áreas, o yo porque bueno, por la comodidad del video lo sombreo todo, pero para aquellas personas que están trabajando, pues lo que se hace es que se colocan líneas paralelas a uno de los ejes o líneas paralelas a uno de los lados, ¿ok? Ahora, ¿cómo hacemos con un sólido de revolución? En este caso, con el sólido de revolución pasa digamos, un caso en especial. Tengo que hallar las rectas tangentes para hallar a la base, para hallar esa sombra arrojada. Y también tengo la recta que determina cuál es, digamos, el área iluminada y el área donde se genera la sombra propia. La determino de la siguiente manera. Lo primero que tengo que hacer, como la base está en el plano horizontal, tengo que trazar una paralela a la dirección, ¿verdad?, de la proyección horizontal de mi sombra por cualquier punto de la base del cono. ¿Ok? En este caso, eso me va a generar una cuerda que es la cuerda 1, 2. Luego voy a hallar el punto medio de esa cuerda. Y uniendo el punto medio de esa cuerda con mi punto Q, que es el centro, obtengo el diámetro conjugado. Y ese diámetro conjugado me corta en un punto E en la parte visible del cono. Uniendo ese punto E con el vértice, eso me genera como que mi generatriz límite, ¿no? Que es la que me determina cuál es la parte iluminada y en qué parte se empieza a generar la sombra. Ya una vez determinada la sombra propia del objeto, ahora lo que tengo que hacer es hallar la intersección del rayo de luz o el rayo de iluminación que pasa por el vértice. Trazo una paralela a mi rayo de luz que pase por el vértice, eso me da mi recta S1, perspectiva S1 horizontal, veo dónde esa recta me corta en el plano horizontal de proyección, ahí obtendré BSH. Luego, ¿qué tengo que hacer? Por ese punto BSH tengo que trazar tangentes a la base y eso me determinará mi sombra arrojada, tal cual. Ahora, para el caso de un cilindro, ¿cómo trabajamos? Bueno, ya sabemos que ese cilindro, cuando se proyecte sobre el plano horizontal, ¿qué me va a generar? Una elipse. ¿Cómo hago para generar esa elipse? ¿Cómo hago para hallar los diámetros conjugados de esa elipse? Porque lo que necesito es hallar los diámetros conjugados y lo demás lo construyo por 8 tangentes. Bueno, lo hago de la siguiente manera. Lo primero que tengo que hacer, trazo una paralela, como en este caso son paralelos todos, al plano horizontal de proyección, trazo una paralela a mi S, a mi recta S en proyección horizontal, por la base superior del cono, en este caso, ¿no? Del cilindro, perdón. Eso me genera mi cuerda 1, 2. Luego hallo el punto medio y uniendo ese punto medio con el centro Q1, hoy obtengo un diámetro que es el diámetro AB, es el diámetro conjugado AB. Por supuesto, de una vez trazo una paralela a ese oblicuo horizontal por Q1 y hoy obtendré CD. Acuérdense, vuelvo a repetir, que esa recta S está contenida en un plano vertical.
¿Ok? Entonces puedo decir que esa recta S, la proyección horizontal de mi recta S, me contiene la dirección de las horizontales de ese plano. Por eso es que yo puedo trabajar tan alegremente y puedo decir, bueno, trazo una paralela a la proyección horizontal por la base del cilindro. Dado este caso que el cilindro está en el plano horizontal de proyección. O sea, su base está en el plano horizontal de proyección y por supuesto la tapa superior es paralela al plano horizontal de proyección. Listo, ya tengo mi diámetro conjugados AB y CD. Ahora, ¿qué hago? Bueno, primero por B trazo una paralela al eje y eso me delimitará cuál es la parte sombreada de la parte iluminada. Así que ya hallé digamos que el área donde se encuentra la sombra propia del objeto. Luego, ¿qué voy a hacer? Por ese punto B, por ese mismo punto B, voy a trazar una paralela al rayo, ¿ok? Y voy a hallar y voy a ver dónde ese rayo corta al plano horizontal de proyección. Como ustedes pueden ver, ahí genera un punto que es el punto B sub SH, ¿ok? Tanto en proyección horizontal como en perspectiva. El mismo procedimiento lo voy a hacer por el punto A y genero mi punto A sub SH. Luego, como ustedes pueden ver, puedo obtener el primer diámetro conjugado de la sombra de la tapa superior, ¿ok? Ese diámetro conjugado, como ustedes pueden ver, es paralelo al diámetro conjugado que aparece en la base. Ahora, ¿qué sigue? Voy a trazar en este caso un rayo o voy a proyectar o voy a calcular la sombra de mi punto Q1. Y eso aquí paso por Q1, una paralela al rayo de luz, y tengo Q1 SH, que es donde se proyecta Q1 en el plano horizontal de proyección. Lo mismo hago con el punto D, donde voy a tener D sub SH, y por último mi punto C, donde voy a tener mi punto C sub SH. Todo lo que es A, B, C y D, que tienen el subíndice SH, son las proyecciones de los diámetros conjugados de la tapa superior sobre el plano horizontal. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Puedo resolver tranquilamente ese elipse por 8 tangentes y construir. Fíjense, ahí están los 4 puntos de mis diámetros conjugados y tengo el centro también que es Q1 y puedo ya construir la sombra arrojada de ese objeto sobre el plano horizontal de proyección. Muchas gracias por su atención.